Bueno, yo creo que cualquiera que haya pasado una noche entera en vela, mirando fijamente las sombras del techo a las 3 de la madrugada, conoce perfectamente esa sensación. Uf, ya te digo. Esa sensación de que la mente va a 1000 por hora y no hay forma de apagarla. Exacto. El corazón te late un poco más rápido de lo normal, le das 1000 vueltas al coco y claro, el agotamiento al día siguiente es absoluto. Totalmente. Pero a ver, si lo analizamos con frialdad, lo más probable es que ese cansancio devastador no provenga del problema en sí. Eso es. La tortura, digamos, la verdadera fuga de energía, viene de la incapacidad de entender el porqué de la situación. Es una distinción fundamental, ¿eh? Porque el cerebro humano se convierte en su propio verdugo cuando se enfrenta a un vacío de información. O sea, se niega a apagar los motores hasta que cada pieza del rompecabezas vital encaje. Y precisamente ahí es donde vamos a poner el foco en nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a desmontar una idea que, francamente, resulta un poco aterradora al principio, pero que esconde una promesa de liberación monumental. Sí, una promesa muy, muy potente. Nuestro análisis de hoy se basa en una serie de textos de estudio, reflexiones y guiones que hemos recopilado del profesor Adailton Rodríguez, concretamente de sus publicaciones en Instagram y su canal de YouTube. Y la misión de este recorrido es explorar una premisa basada en el Salmo 131. Una premisa que sostiene algo profundamente contraintuitivo. La idea de que no todo en esta vida necesita ser entendido, sino que algunas cosas simplemente necesitan ser entregadas. Bueno, antes de entrar en materia, creo que es vital establecer nuestro terreno de juego aquí. Dado que las fuentes que vamos a analizar hoy tienen una naturaleza marcadamente espiritual y religiosa, nuestro objetivo va a ser desglosar objetivamente la arquitectura de los argumentos del autor. Claro, para que quien nos escucha pueda sacar sus propias conclusiones. Exacto. La idea es comprender esta perspectiva tan fascinante sobre la psicología humana y la gestión de la fe. Es decir, no estamos aquí para respaldar ninguna doctrina teológica en particular, sino puramente para examinar el inmenso valor psicológico y, digamos, terapéutico que esconde este mensaje. Vale, vamos a desgranar esto. Porque es evidente que vivimos en una sociedad que ha desarrollado una obsesión casi, no sé, patológica, por tener respuestas instantáneas para absolutamente todo. Sí, lo queremos todo masticado y al momento. Tal cual. Queremos un manual de instrucciones clínico para gestionar cada dolor, un tutorial de 5 pasos para superar cada fracaso y una explicación súper lógica para cada tragedia. Ya, y lo fascinante aquí es cómo el autor redefine por completo nuestro concepto clínico y cultural de la ansiedad. A ver, cuéntame más sobre eso. Pues, por regla general, los seres humanos entienden la inquietud como el resultado directo de una amenaza externa o un problema que no han logrado resolver. Sin embargo, los textos proponen que esa ansiedad severa, ese peso en el pecho, no proviene del problema en sí. Ah, ¿no? ¿Y de dónde viene entonces? Viene de una incapacidad fundamental para aceptar que la vida, el universo o la divinidad no nos deben ninguna explicación. Implacable sobre la verdadera causa del agotamiento humano moderno. Porque claro, el material argumenta sin paños calientes que las personas no están rotas emocionalmente por culpa de sus problemas cotidianos. Exacto. Tampoco están agotadas simplemente porque sientan que sus plegarias rebotan contra un techo de cristal. Entonces, ¿por qué estamos tan crónicamente cansados? Para entender esto tenemos que mirar la mecánica de nuestra propia cognición. Las personas están exhaustas porque están intentando procesar un volumen de datos que no están diseñadas para procesar. Intentan entenderlo absolutamente todo. Madre mía, qué gran verdad. Hay un concepto en psicología llamado el efecto Zeigarnik que dicta que nuestro cerebro recuerda mucho mejor las tareas inacabadas o interrumpidas que las completadas. Ah, sí, he oído hablar de eso. Es como cuando dejas un correo a medias. En un segundo plano. Gastamos una cantidad de energía incalculable tratando de descifrar por qué una circunstancia adversa está tardando tanto en resolverse. O porque una relación fracasó a pesar de nuestros mejores esfuerzos, ¿verdad? Exactamente. Pues me encanta esa idea de la memoria RAM porque me lleva a una analogía que creo que ilustra perfectamente este estado. Es como tener un teléfono móvil en una zona sin cobertura, que entra en ese bucle infinito de buscar red. Uf, y te quedas sin batería en un suspiro. Exacto. El teléfono sigue mandando señales, buscando un wifi que simplemente no existe en ese lugar. Esa búsqueda incesante no soluciona el problema de conexión, no hace que la red aparezca mágicamente, pero destroza la batería del dispositivo en cuestión de horas. Totalmente. Y la mente humana hace exactamente lo mismo. Se consume en la necesidad de tener el dato.
Y el texto cataloga esta actitud no como una búsqueda de sabiduría, sino como control disfrazado de espiritualidad. Pero aquí tengo que lanzar un cuestionamiento, porque me parece que estamos chocando contra nuestra propia biología. A ver, dispara. ¿No es acaso parte de nuestra naturaleza evolutiva querer resolver el rompecabezas? Es decir, si el ser humano primitivo no hubiera intentado entender por qué crujían las ramas en la oscuridad, pues no habríamos sobrevivido. Necesitamos entender para sentirnos seguros en un entorno hostil. Claro. Si conectamos esto con el panorama general de nuestra evolución, te diré que el autor abordará exactamente esa inmensa fricción. Tienes toda la razón, ¿eh? El comportamiento humano básico dicta. O sea, quiero entender para poder predecir. Y quiero predecir para poder controlar y sobrevivir. Es pura supervivencia. Es un mecanismo de defensa primario. Si cruje la rama, necesito saber si es el viento o un león. El problema, y aquí es donde el texto da en el clavo, surge cuando aplicamos este mecanismo de supervivencia paleolítico a dilemas existenciales o espirituales complejos. Claro, ahí la fórmula ya no funciona. Para nada. El camino espiritual que plantea el autor exige ir en contra de ese instinto primario. Exige elegir la ruta de entregar y confiar. La gran ilusión contemporánea radica en ese pensamiento trampa que nos susurra que solo podré descansar y estar verdaderamente a salvo cuando todas las piezas de este evento tengan un sentido lógico para mí. Uf, eso duele un poco admitirlo, porque tira por tierra la forma en que nos enseñan a resolver problemas desde que somos pequeños en el colegio, ¿no? Nos premian por encontrar la respuesta correcta. Sí, nos condicionan desde el minuto 1. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si esta necesidad incesante de tener el porqué de todo es, en el fondo, una estrategia de control camuflada, la pregunta lógica es de dónde nace esa actitud. Ajá. Y si rascamos debajo de esa superficie intelectual, me parece que el diagnóstico que ofrecen las fuentes no busca ser precisamente amable. No, en absoluto. Es un diagnóstico bastante duro, la verdad. El autor toma como piedra angular el primer versículo del Salmo 131. El texto dice algo así como, Señor, mi corazón no es soberbio, ni me envuelvo en cosas demasiado grandes para mí. ¡Qué frase tan potente! Cosas demasiado grandes. Basándose en esta antigua declaración, el argumento es que la agitación perpetua del alma humana no nace del sufrimiento, nace de un profundo y arraigado orgullo. ¡Ostras! ¿De orgullo? Sí, nace de la soberbia intelectual, de creer que merecemos, por derecho propio, tener acceso a un código fuente o a una información que simplemente no se nos ha revelado. Vale, vamos a aterrizar esto. Pensados en el entorno corporativo para entenderlo mejor. Es el equivalente exacto a que un becario, en su mismísimo primer día de trabajo, cruce la puerta de la oficina y exija, completamente indignado, que le entreguen las contraseñas maestras de los servidores del director general. Madre mía, imagínate la escena. Le echan a los 5 minutos. Claro, y no porque el becario necesite esas claves para hacer su trabajo básico con las hojas de cálculo, sino porque siente que tiene un derecho inherente a saberlo todo para poder estar tranquilo en su puesto. Es una analogía buenísima, de verdad. Pero de nuevo me veo obligada a presionar sobre esto. Si la humanidad dejara de hacer preguntas y aceptara que hay cosas demasiado grandes, pues seguiríamos en las cavernas frotando palos para hacer fuego. Claro, el progreso científico. Exacto. ¿Dónde dibujamos la línea exacta entre una curiosidad científica y filosófica sana y esta actitud que el texto califica casi como una transgresión? Bueno, es una línea muy fina, pero el material hace una distinción crítica. El autor clasifica esta insistencia categórica no como una simple ansiedad o curiosidad, sino como una verdadera invasión espiritual. ¿Invasión espiritual? Tela con el término. Es fuerte, sí. El límite se cruza cuando la curiosidad deja de ser una herramienta de exploración y se convierte en una demanda innegociable para poder mantener la estabilidad emocional. Es intentar forzar la entrada a un territorio o a un nivel de comprensión que no nos corresponde. Ya, entiendo. Es cuando tu paz depende absolutamente de esa respuesta. Exactamente. Para fundamentar esto, el autor cita el libro de Isaías donde se expone la máxima de que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. La frontera entre la curiosidad sana y la invasión espiritual se cruza cuando la fe o la paz mental de una persona
se apoyan única y exclusivamente en su propia capacidad intelectual. Ajá. De hecho, hay una referencia a Proverbios 3:5 que advierte contra el apoyarse en el propio entendimiento. Es como si le dijéramos a la vida o al universo, oye, solo voy a confiar en que este edificio no se va a caer si me traes ahora mismo los planos arquitectónicos completos y además un título en ingeniería estructural para que yo misma pueda revisarlos. Esa es una imagen excelente, porque lo que el autor se dedica a hacer en estos textos es desmontar pieza a pieza el ego humano moderno. Nos señala que la verdadera humildad no tiene absolutamente nada que ver con la estética. Claro, no es ir vestido de forma sencilla o hablar bajito. Para nada. La humildad radical, la verdadera, es la capacidad de aceptar el misterio y el silencio. Es tener la madurez de reconocer nuestras propias limitaciones cognitivas y admitir que hay engranajes en la existencia que superan por mucho nuestro intelecto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque una vez que los textos han diseccionado este problema y han identificado que el orgullo intelectual y la necesidad de control son la verdadera raíz de esta inquietud, el análisis no se queda flotando en la teoría filosófica. No, va directo a la práctica. Avanza directamente hacia la acción, hacia el cómo salimos de ese bucle de búsqueda de red que agota nuestra batería. Y la solución que plantea choca de frente con la cultura del bienestar actual, porque no consiste en encender una vela aromática y esperar pasivamente a que la calma descienda sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué va? El enfoque es sorprendentemente proactivo, casi te diría que militante. El autor se centra en la segunda parte del Salmo 131, donde el salmista declara: «Hice acallar y sosegar mi alma». Y la clave está en el verbo. Hacer acallar implica una acción. Subraya de forma muy vehemente que este estado de quietud mental no es un accidente geográfico al que llegas caminando un día por casualidad. La mente humana, librada a su suerte, no se aquieta a sí misma. Al contrario, tiende al caos y a darle vueltas a todo. Totalmente. Lograr ese silencio es una decisión forzada, es aplicar un freno de mano cognitivo. Y esto rompe con la narrativa tan extendida hoy en día de que, si tenemos la mente perturbada, somos siempre víctimas impotentes de nuestra propia química o de las circunstancias. Así es. De hecho, el autor señala que usar la excusa de «es que no puedo dejar de pensar en ello» es en muchas ocasiones una simple evasión emocional. ¡Ostras! Sí, una excusa que delata un alma que, en el fondo, se niega a ser gobernada. Para ilustrar cómo funciona esto en la realidad, pensemos en el adiestramiento de un cachorro de raza grande y tremendamente enérgico. Si dejas a ese perro suelto por el salón de tu casa sin ningún tipo de límite, va a correr en círculos, va a destrojar los cojines y le va a ladrar a cada sombra, ¿no? Menudo desastre, guiado puramente por sus impulsos nerviosos. Exacto, el perro no va a sentarse a meditar por arte de magia. Requiere que la persona a cargo ejerza una dirección muy firme, consciente y constante. Hay que mirarle, usar un tono claro y ordenarle que se siente. Pues con nuestra mente ocurre lo mismo. Requiere una interrupción consciente del pensamiento. Y esa firmeza es esencial. Y fíjate, para ilustrar el resultado de ese difícil adiestramiento interior, el texto utiliza una metáfora visual inmensamente poderosa. La imagen de un niño destetado. Un niño que ya no toma el pecho. Eso es. Si analizamos la psicología y la neurología de un bebé lactante, vemos que es una criatura que vive dominada por urgencias absolutas. Su sistema nervioso está en constante alerta. Claro, no tienen filtro. Si un bebé siente una mínima incomodidad, ya sea hambre o frío, su cerebro entra en modo de supervivencia. Grita, llora con desesperación y exige que todo su entorno se paralice inmediatamente para satisfacer su necesidad. Básicamente, el bebé intenta controlar a sus cuidadores a través del volumen de su llanto. Exacto, porque carece de la madurez cognitiva para comprender el mundo de otra manera. Su tolerancia a la frustración es literalmente cero. Claro, su percepción de la paz depende de que cualquier factor externo de incomodidad sea erradicado en ese preciso microsegundo. No hay perspectiva de futuro para un bebé. Pero observemos el contraste con un niño destetado, un niño un poco más mayor. Ese niño ha desarrollado la madurez neurológica suficiente para saber que la fuente de alimento o el consuelo de sus padres no siempre va a estar disponible en el instante exacto en que lo desea. Pero sabe que llegará. Justo. Ya no vive como un esclavo de sus impulsos más primarios del tronco encefálico. No entra en pánico ni grita exigiéndolo todo de forma tiránica. Ha dejado de intentar controlar su entorno con rabietas. Es decir, su confianza en las personas que cuidan de él es plena y absoluta, incluso cuando hay un retraso en la gratificación. Tal cual.
Y la ironía que expone el autor con esta imagen es simplemente brillante, porque nos está poniendo un espejo delante a todos nosotros. Muestra a personas adultas, con carreras profesionales complejas, que pagan impuestos, que dirigen equipos y que se consideran intelectual y emocionalmente muy maduras. Muy maduras, ¿sí? Hasta que pasa algo inesperado. Exacto. En el momento en que se enfrentan a un revés incomprensible de la vida, sufren una regresión total. A nivel espiritual, actúan exactamente como ese bebé lactante, haciendo pataletas monumentales, llorando internamente y exigiéndole a gritos al universo: «Tienes que explicarme esto ahora mismo o no respiro». Es una llamada de atención muy severa sobre nuestra inmadurez emocional disfrazada de racionalidad. Totalmente. Y bueno, esto nos abre la puerta al último gran bloque de nuestro análisis. Porque una vez que entendemos la necesidad de aplicar ese freno de mano a la mente y logramos emular la madurez de ese niño destetado que confía sin exigir, llegamos a la recompensa. La paz mental. Eso es. Y los textos argumentan que para alcanzar esa anhelada paz tenemos que agarrar la fórmula de la tranquilidad que nos ha enseñado la sociedad moderna y darle la vuelta por completo. Así es. Porque el ser humano contemporáneo camina por la vida operando con una ecuación defectuosa. La creencia cultural universal es que la paz es el trofeo que se nos entrega después de recibir una explicación lógica detallada. Nos enseñan esa secuencia desde siempre, ¿verdad? Claro. La secuencia es: ocurre la tragedia, recopilamos los datos, analizamos las causas, encontramos el motivo exacto, resolvemos el problema y entonces, solo entonces, el alivio nos inunda y podemos descansar. Es la estructura clásica del viaje del héroe o de cualquier serie policíaca. El detective pasa horas frente a un tablero lleno de hilos rojos, finalmente descubre quién es el culpable, encierra al asesino y todos pueden irse a dormir con la conciencia tranquila. Pero el autor rompe ese tablero de hilos rojos, basándose en la epístola a los filipenses, que hace referencia a una paz que excede todo entendimiento. Y ojo a esa frase, porque significa literalmente una paz que pasa por alto la lógica racional. Establece que en los asuntos profundos de la existencia, la secuencia funciona al revés. O sea, primero la paz y luego el entendimiento. Si esperas a entenderlo todo para tener paz, morirás exhausto. La secuencia correcta y liberadora es: primero aplicas una confianza radical, incluso estando a oscuras y sin comprender absolutamente nada de la tormenta que te rodea. Y entonces, como consecuencia directa de esa entrega y de soltar el control, es cuando tu neurología se relaja y llega a la paz. Y el material culmina animando a quien lo lee a adoptar un posicionamiento activo frente a la incertidumbre. Una declaración de intenciones interna que suena algo así como: reconozco que no necesito entenderlo todo y por tanto elijo confiar. Entrego lo que está fuera de mi control, mi alma descansa. Es una declaración preciosa. Lo es, pero aquí, haciendo de abogada del diablo, tengo que presionar de nuevo. Suena maravillosamente poético, pero intentar llevar esto a la práctica diaria, o sea, soltar voluntariamente el volante de tu propia vida, tiene que generar un vértigo insoportable. Da mucho miedo, sí. Especialmente para la gente que vivimos en la era de los calendarios compartidos, de las hojas de cálculo para planificar las finanzas a 20 años y del control absoluto de riesgos. Y esto plantea una pregunta importante sobre nuestra economía energética personal. Sí, es innegable que rendir el control genera un vértigo atroz en los primeros compases, porque va en contra de nuestro condicionamiento moderno. Pero el autor nos invita a hacer un cálculo frío. A ver. ¿Cuánta energía vital, cuánta salud física y mental quemamos cada mes simplemente resistiéndonos a la realidad inalterable de las cosas que ya han ocurrido? Muchísima. Acabamos reventados. Esa tan alabada y respetada búsqueda de respuestas del ser humano, esa investigación casi forense de los motivos detrás de nuestro dolor, muchas veces no es más que una máscara socialmente aceptable. ¿Una máscara para qué? Para ocultar nuestra profunda e inmadura incapacidad para rendirnos ante lo inevitable. Claro, es como empeñarse en luchar contra la fuerza de gravedad. Puedes gastar años intentando convencer a la gravedad de que, lógicamente, debería empujar las cosas hacia arriba. Puedes frustrarte, llorar y exigir explicaciones de por qué la manzana cae al suelo. Pero la manzana va a seguir cayendo. Evidentemente. El agotamiento no viene de la gravedad, viene de tu resistencia a aceptarla. Una analogía perfecta.
Como concluyen magistralmente los textos, mientras nos aferremos a la arrogante exigencia de querer auditar los mecanismos del universo, nuestra mente seguirá en un estado de guerra de trincheras perpetua. La verdadera paz, la que es sostenible a largo plazo, no nace de decodificar con éxito el misterio, nace de la valentía de rendirse ante él. Pues llegados a este punto, la verdad es que vale la pena mirar atrás y recapitular el tremendo viaje que hemos hecho hoy al diseccionar estos textos. Comenzamos enfrentándonos a la incomodidad de descubrir que nuestro mayor agotamiento psicológico no viene de los golpes de la vida, Sino del esfuerzo titánico por controlarlo todo. exacto, el esfuerzo inútil por intentar controlar lo incontrolable a través de exigir respuestas y explicaciones. Hemos pasado por el duro reconocimiento de que esa necesidad obsesiva de entenderlo todo es, en su núcleo, una forma de soberbia, una invasión espiritual a territorios que no nos pertenecen. Ajá. Y finalmente, hemos llegado a la conclusión transformadora de que silenciar la mente no es un estado místico que ocurre por casualidad. Es una decisión activa, firme e incómoda. Implica abrazar el nivel de madurez emocional de ese niño destetado que ya no exige gobernar su entorno para poder, por fin, experimentar una paz que desafía toda lógica humana. Y para poner el broche final a este análisis, me gustaría dejar una última semilla. Una provocación para que germine en la mente de quienes nos escuchan. A ver, sorpréndeme. Es una idea que surge del material, pero que nos obliga a mirar críticamente nuestro propio entorno tecnológico. Si estos textos argumentan de manera tan sólida que la constante exigencia de explicaciones es exactamente lo que mantiene nuestra alma y nuestra mente enfermas de inquietud, cabe hacerse una pregunta muy seria sobre la época que nos ha tocado vivir. Te refieres a los móviles y todo eso. Exacto. Hoy en día, todos llevamos en el bolsillo dispositivos y motores de búsqueda diseñados por las mentes más brillantes del planeta para darnos respuestas exactas e instantáneas sobre absolutamente cualquier duda, por ínfima o absurda que sea. Es verdad, lo buscamos todo en Google. Y la pregunta es, al vivir las 24 horas del día sumergidos en esta cultura digital de la respuesta inmediata y garantizada, ¿estamos condicionando neurológica y culturalmente a nuestras mentes para ser permanentemente incapaces de experimentar esta clase de rendición frente al misterio? Ostras, es una reflexión que da escalofríos, la verdad, porque nos invita a replantearnos cuánta de nuestra ansiedad diaria está siendo alimentada por la tecnología que usamos supuestamente para intentar calmarla. Es una paradoja tremenda. Nos deja con la inquietante duda de si, en nuestra cruzada por tener la totalidad del conocimiento humano a un simple clic de distancia, hemos atrofiado el músculo que nos permite simplemente ser en medio de la incertidumbre. Yo creo que es algo para pensar seriamente esta semana. Desde luego. Así que, la próxima vez que nos encontremos frente a un escenario vital que no tenga sentido, cuando sintamos que nuestra mente entra en ese bucle agotador buscando una red que no existe, recordemos que quizás la solución no es seguir forzando la máquina. A veces, la mayor victoria y la única fuente real de paz está simplemente en soltar el teléfono, apagar la pantalla y elegir confiar en el trayecto